Así es, señor presidente, colegas colombianos que nos escuchan. Efectivamente, se dio entrega por parte de la ANI de la Unidad Funcional 5 del proyecto Rumichaca-Pasto. Esta unidad funcional representa una entrega de 22 kilómetros de doble calzada con una inversión de 307.000 millones de pesos y además son 17 kilómetros de doble calzada y 5 kilómetros de una ampliación de la calzada entre Catambuco y Pasto, generando alrededor de 800 empleos y beneficiando a más de 380.000 personas que representan a los municipios de Yacabancuer, Tangua y Pasto. Este proyecto es fundamental, forma parte del proyecto Pasto Rumichaca, el proyecto de cuarta generación, que es un proyecto que tiene una inversión total de 3.7 billones de pesos, que se trata de 83 kilómetros de corredor vial entre doble calzada y ampliación de los corredores existentes y que de manera general va en un avance del 56%. Creo que lo importante, presidente, es resaltar que forma parte de aquellos proyectos que se dieron, que siguen construyendo a pesar de la cuarentena, que desde el momento en que se dio el segundo aislamiento se abrió este sector y que con los adecuados protocolos de bioseguridad es claro que se ha podido seguir adelantando, generando empleo en 30 departamentos del país. A hoy hemos generado 87.370 puestos de trabajo, que son 17% más de los 74.000 empleos que había vigentes a febrero en los proyectos que se paralizaron en febrero con ocasión del aislamiento preventivo. ¿Por qué tenemos más empleos de los planeados? Porque también se han reactivado proyectos que no necesariamente estaban paralizados por la pandemia. Proyectos como Santana Mocoa Neiva, por ejemplo, que sus razones de parálisis eran otras y que se empezó el plan remedial generando empleo e interviniendo 45 puntos críticos de ese corredor vial. Hoy solo 81 de los 896 contratos que estaban vigentes a febrero faltan por reactivar, es decir, faltan 66 contratos en el INVIAS, 2 contratos en la ANI y 13 contratos en la Aeronáutica Civil. Y como le digo, esto en más de 30 departamentos del país, lo que ha significado obviamente reactivación de la economía en todas esas regiones del país. Igualmente es importante resaltar lo que ha pasado en el Centro de Logística y Transporte. Al 30 de junio, como ustedes saben, el Centro de Logística y Transporte es el sitio donde se articulan todos los actores del gobierno nacional con las regiones, precisamente para garantizar la movilidad y garantizar que se abastece todo el país y que también obviamente se da el transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia y todas esas excepciones humanitarias. Lo que se hace en el centro fundamentalmente es validar que la gente cabe en las excepciones, no se otorgan permisos. Y a la fecha hoy se han diligenciado más de 650.000 formularios para dar claridad a los ciudadanos colombianos sobre si caben o no en las 43 excepciones contempladas por el Gobierno Nacional en el aislamiento preventivo obligatorio de los decretos de orden público. Son 414.000 solicitudes para vehículos particulares, son 91.000 para transporte intermunicipal, 68.000 para motocicletas y 42.000 más usando servicios de modalidad especial. Del 23 de marzo al 30 de junio se han movilizado alrededor de 23 millones de toneladas de carga, 617 millones de toneladas de galones en lo que es combustible y todo lo que es líquido y 1.759.000 viajes por vía terrestre. Ministra, y una pregunta que yo también quisiera hacerle, usted hace también ese balance del Centro de Logística y de Control, donde se han ido autorizando además varias herramientas de movilidad y se ha tenido además un estricto control. Pero hay otro tema que es importante para los transportadores y frente al cual nos han llegado muchas preguntas y es cómo ha avanzado la línea también de créditos de Bancoldex para los transportadores. Cómo se han ido entregando, no solamente los recursos, sino también cómo se puede seguir utilizando esa herramienta por parte de los transportadores. Claro que sí, ese convenio de Bancoldex con el Ministerio de Transporte, que tiene un monto total de 95.000 millones de pesos de líneas de crédito, a la fecha se han desembolsado 26.800 millones de pesos e igualmente se han reservado 15.000 millones de pesos por parte de distintas empresas y personas naturales del sector de transporte. Es importante decir que hay aún 52.000 millones de pesos disponibles y que hemos realizado de manera permanente jornadas de capacitación entre el 17 y el 26 de junio con los distintos gremios del sector de transporte terrestre, intermunicipal, transporte de carga, transporte especial, que precisamente son los beneficiarios de esta línea de crédito. Hemos trabajado de la mano con ellos, con distintos bancos intermediarios y hemos dispuesto personas
a la medida que se sientan a explicar y a capacitar precisamente a este sector, porque como saben, algunos empresarios son personas naturales, otros son personas jurídicas, y de alguna manera la gran inquietud era cómo acceder, y para eso hemos dedicado recursos, tanto del Ministerio como del Banco de Comercio Exterior de Bancoltex. Ministra, y otro de los temas que, como le decía yo hace unos minutos, ha sido muy importante, es cómo se va preparando el país para restablecer el transporte aéreo nacional, cómo van los protocolos, cómo se han ido tomando también medidas que han sido aprendiendo de las lecciones que tenemos ya a nivel internacional dentro de lo que es la agremiación de transporte aéreo. Yo sé que usted esta mañana estuvo también con el ministro Fernando Ruiz, estuvieron viendo las instalaciones del aeropuerto El Dorado. Pero antes de darle la palabra a usted y ahora más adelante al ministro Fernando Ruiz sobre esta materia, me gustaría que viéramos todos un protocolo de cómo se piensa el restablecimiento del transporte aéreo para los vuelos nacionales. Este es el protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, elaborado por la Aeronáutica Civil y autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 1054 del 27 de junio del 2020, en el que se establecen las medidas que deberán ser adoptadas para la operación en los aeropuertos y las aerolíneas desde la llegada del pasajero hasta su desembarque y salida en el lugar de destino. Antes del vuelo, los pasajeros deberán llegar con 2 horas máximo de anticipación a la hora prevista de su vuelo con su check-in realizado y solamente equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños pueden ser guardados debajo de la silla del pasajero. El resto de equipaje deberá ser enviado por bodega. Se hará control de temperatura. Se deberá usar los elementos de protección personal como el tapabocas. El registro de pasajeros deberá hacerse en el preembarque sin contacto con el pasabordo físico o electrónico, validándolo visualmente o acercando el pasabordo a la máquina lectora por parte del pasajero. Durante el vuelo, se debe respetar el distanciamiento físico de 2 metros en áreas como counters, escáneres y en las filas para el abordaje de las aeronaves. Se autorizará el embarque solo cuando la aeronave esté lista. Todo el personal en los aeropuertos y aerolíneas deberán usar los elementos de protección necesarios. Hora de desembarque. Todos los pasajeros deberán dirigirse directamente hacia la salida siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto y de la tripulación. Todos los pasajeros deberán reportar a su EPS y a la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presentan síntomas que coincidan con la enfermedad. Indicaciones generales. Se recomendará hacer uso de la aplicación Corona App Colombia para todas las personas que ingresen a los aeropuertos del país con la totalidad de los datos diligenciados. Esto le permite a las autoridades tener información de los pasajeros sobre su condición de salud. Habrá ingreso restringido a los aeropuertos autorizados, solo entrarán los pasajeros y quienes trabajan en las terminales. Los responsables de operar los aeropuertos autorizados harán desinfección y limpieza de todas las áreas, salas de abordaje, áreas públicas, entre otros, y se deberá disponer de toallas desechables, jabón y gel antiséptico en la terminal. Todo el personal de los aeropuertos y las aerolíneas estarán capacitados para identificar a tiempo situaciones de riesgo biológico y poder reaccionar de forma adecuada y activar el protocolo de riesgo biológico. La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la Secretaría o entidad municipal o distrital de salud del municipio o distrito donde funcione cada aeropuerto. Pues aquí podemos ver cómo Colombia se prepara para este momento y yo quiero también reconocer que ha sido la participación activa del sector público, del sector privado, de las secretarías, para que este proceso sea un proceso que nos dé confianza y tranquilidad a todos los colombianos. Ministra Ángela, cuéntenos cómo fue la visita que adelantó usted con el ministro Fernando Ruiz esta mañana haciendo el reconocimiento de estos protocolos.
Claro que sí, presidente y colombianos. Precisamente esta mañana con el ministro fuimos para mirar ya en terreno lo que era la implementación de ese protocolo que fue construido por tantos actores durante más de 2 meses y que el ministro expidió en la resolución 1054 del 27 de junio pasado. Hicimos un recorrido desde el ingreso en los sitios donde se lleva al pasajero de la mano, desde el ingreso en unos sitios controlados donde se toma la temperatura, donde está señalado además cómo se debe hacer la fila para mantener esos 2 metros de distancia, evitar totalmente el contacto personal, el contacto con las manos, tener el web check-in, tener además en el pasabordo un código QR que evita que haya contacto y que simplemente puedan las distintas instancias utilizarse para ingresar y para entrar a las salas de espera. También las barreras de protección en el caso en que tenga que hacerse un trabajo en el counter, igualmente la señalización de las sillas para que haya la separación de 2 metros, como muy bien lo dijo el ministro esta mañana. Este es un protocolo que es casi el más estricto del mundo. De hecho, la exigencia de distancia para las filas al interior del aeropuerto es de 2 metros, mientras en otros países del mundo hablan de 1.5 metros. Se regula inclusive y pasamos cómo se ingresaría a los aviones, cómo se haría de una manera muy restringida, solo de a 10 personas y con esa distancia de 2 metros entre personas. También el embarque se haría de la última fila a la primera y no al contrario, de manera que haya total regulación. E inclusive también cuando llega la gente se le toma la temperatura a todo el que llega y se acompaña todo el proceso precisamente para evitar y garantizar que la actividad se retoma de una manera segura y que no se convierta en una fuente de contagio. Ese ejercicio lo hicimos de la mano del ministro de Salud de esta mañana juntos para socializar, precisamente entendiendo que este protocolo adoptado va a permitir hacer los pilotos. Esos pilotos exigen obviamente que haya un acuerdo de voluntades entre el alcalde de salida y el alcalde de llegada y así se lo comuniquen al Ministerio del Interior, quien lo consultará con el Ministerio de Salud y nos permitirá no solamente documentar, sino filmar, de alguna manera llevar esas imágenes para que los ciudadanos aprendan, entiendan cómo la actividad se puede retomar con seguridad y cómo realmente se puede realizar la actividad de una manera segura sin que el medio de transporte se convierta en una fuente de contagio, presidente.